Muy buenas a todos, ya estamos aquí en un nuevo vídeo y como ya habéis visto el título, hoy os traemos las 10 mejores películas españolas de Netflix, así que dentro vídeo. Sin más dilación, empezamos por el puesto número 10 que lo ocupa La enfermedad del domingo, una peli que sinceramente aún no la he visto, pero es que quería incluirla en este top porque tiene muy buenas críticas y votos, además de que en el año 2018 ganó el premio Goya a la mejor actriz por Susi Sánchez. También estuvo nominada a los premios Feroz en cuanto al mejor director, mejor banda sonora y cartel. Si hablamos del género, es de drama familiar y en cuanto a la sinopsis, nos habla de Annabel, que abandonó a su hija Chiara cuando ésta apenas tenía 8 años. 35 años después, Chiara regresa con una extraña petición para su madre, que pasen tan solo 10 días juntas. Annabel ve en ese viaje la oportunidad de recuperar a su hija, pero lo que no sabe son las intenciones que tiene Chiara, una película que no te deja con mal sabor de boca. Vamos ya con el puesto número 9, con otra película de un género un poquito diferente, además de muy novedosa ya que se estrenó ahora en el 2021 en Netflix. Hablamos de Loco por ella. Y es que si te gustan las comedias románticas, como te digo, no puedes perderte esta genial propuesta dirigida por el conocidísimo director Dani de la Orden y protagonizada por Susana Abaitua y Álvaro Cervantes. Y es que, aunque pasa por todos los espacios comunes de este género, también esta peli deja un mensaje necesario sobre las enfermedades mentales y el amor, algo que está muy a la orden del día. Esta es la historia de un periodista escéptico con el amor que se enamora de una misteriosa mujer que, como descubrirá, está ingresada en un hospital psiquiátrico. Puesto número 8 que lo ocupa El Practicante, una peli que salió a finales de este 2020 y que la vi hace no muchos meses y que nos sitúa en un thriller que ahonda hasta en los lugares más oscuros del ser humano. Está protagonizada por Mario Casas, que lo da todo, incluso su salud física, si veis la película lo comprobaréis, y está dirigida por Carles Torras. Si hablamos de la sinopsis, nos habla de Ángel, que trabaja como técnico en emergencias sanitarias a bordo de una ambulancia. Tras sufrir un grave accidente, su vida junto a Vane empieza a desmoronarse. Obsesionado ahí con la idea de que ella le es infiel, convertirá su vida en un infierno del que le será difícil escapar. Puesto número 7, Tu hijo, una película que se estrenó en el año 2018 y que tiene muy buenas críticas, incluso ha sido nominada a premios Goya por mejor actor de la mano de José Coronado, como no podía ser de otra manera. En cuanto al género, es un thriller dramático y con un toque de venganza. Si hablamos de la sinopsis, nos habla de la vida del doctor Jaime Jiménez, que se viene abajo cuando su hijo de 17 años queda en estado vegetativo debido a una brutal paliza que recibe a la salida de una discoteca. Tras ver que la justicia no hace nada por detener a los culpables, él mismo emprenderá un viaje a los infiernos en busca de su venganza. Puesto número 6 que lo ocupa El autor, una película del año 2017 y que, aunque os podría parecer un poco más antigua, de verdad que os recomiendo encarecidamente para los amantes del drama y los que os encante la literatura. Fue nominada en ese mismo año, en el 2017, a los premios Goya por el mejor actor y actriz secundaria. También estuvo nominado a los festivales de Toronto, de San Sebastián y a premios platinos por mejor actor nuevamente. Si hablamos de la sinopsis, nos habla de un aspirante a escritor que está dispuesto a todo para cumplir su sueño, hasta utilizar las vidas de sus vecinos y jugar con sus sentimientos. Todo sea por crear esa novela perfecta, por el nuevo Hemingway o por demostrar tan solo a su malhumorado profesor de escritura que tiene talento. Una película donde Javier Gutiérrez está inmenso en el papel protagonista de esta peli, en la que se encuentran cara a cara la comedia y el más triste patetismo. Recuerda no olvidar suscribirte, que nos ayudas un montón, y darle a like si te está gustando este top. Dicho esto, pasamos al puesto número 5 que lo ocupa Voces, una película también muy actual, concretamente del año 2020 y del género de terror, intriga y de casas encantadas. Está dirigida por Ángel Gómez y protagonizada por Rodolfo Sancho.
También participa Ana Fernández, que hace de Sara, que junto a Daniel, que es su marido, y su hijo de 9 años, llegan a una casa en la que pretenden comenzar una nueva vida, sin saber que esa propiedad ha sido conocida desde siempre en los alrededores como la Casa de las Voces. El niño, llamado Eric, es el primero en advertir que tras cada puerta se ocultan extraños sonidos y se intuyen voces que parece que intentan comunicarse con la familia. Lo que achacan en principio a un producto de imaginación del niño se convierte rápidamente en una inquietante realidad también para sus padres. Puesto número 4, donde incluimos Hogar, una producción nuevamente protagonizada por Javier Gutiérrez y Mario Casas. Esta peli no te va a dejar mal sabor de boca, o tal vez sí. En cuanto al género, hablamos de que es un thriller psicológico de intriga y drama. Si hablamos ya de la sinopsis, nos habla de Javier Muñoz, que era un ejecutivo publicitario de éxito, pero tras un año en el paro, él y su familia se verán obligados a dejar el piso que ya no se pueden permitir. Un día, Javier descubre que aún conserva un juego de llaves de su antigua casa y empieza a espiar a la joven pareja que ahora vive allí. Poco a poco, Javier empezará a infiltrarse en la vida de los nuevos propietarios, decidido a intentar recuperar la vida que ha perdido, a costa de quien sea. Una película que tiene muchas críticas y la mayoría de ellas positivas. Y llegamos al podium, donde se ha ganado el puesto número 3 El fotógrafo de Mauthausen, una película del 2018 protagonizada por Mario Casas y Macarena Gómez. Tiene muchos géneros, es un thriller, está además basada en hechos reales y también habla de la fotografía, el nazismo y el holocausto de los años 40. Si hablamos de la sinopsis, nos habla de un grupo de prisioneros españoles que lideran la organización clandestina del campo de concentración de Mauthausen. Francesc Boix, que es Mario Casas, un preso que trabaja en el laboratorio fotográfico, arriesga su vida al planear la evasión de unos negativos que demostrarán al mundo las atrocidades cometidas por los nazis. Miles de imágenes que muestran desde dentro toda la crueldad de un sistema perverso. Las fotografías que lograron salvar Boix y sus compañeros fueron determinantes para condenar altos cargos nazis en los juicios de Nuremberg en 1946. Además, Boix fue el único español que asistió como testigo. Y el puesto número 2 se lo va a llevar Quien a hierro mata, una película del 2019 que nos sitúa en Galicia. Un thriller que toca temas de drogas y venganza. Si hablamos de la sinopsis, nos sitúa en un pueblo de la costa gallega donde vive Mario, un hombre ejemplar. En la residencia de ancianos en la que trabaja como enfermero, todos le aprecian. Cuando el narcotraficante más conocido de la zona, Antonio Padín, recién salido de la cárcel, ingresa en la residencia, Mario trata de que Antonio se sienta como en casa. Ahora, los dos hijos de Padín, Quique y Toño, están al mando del negocio familiar, pero un fallo en la operación llevará a Quique a la cárcel y les generará una gran deuda con un proveedor colombiano. Toño recurrirá al enfermero para convencer a su padre de que asuma la deuda, pero Mario tiene sus propios planes. Una película nominada a los premios Goya, premios Feroz, Gaudí y Forqué en el año 2019 por el mejor actor revelación y el mejor actor de reparto. Y llegamos, sin lugar a dudas, a la joya de la corona, puesto número 1, que se lo lleva Bajo Cero, una de las mejores películas que he visto en lo que llevamos de año. Se estrenó el 29 de enero de este 2021 y es que desde ese momento no ha parado de tener nada más que críticas positivas. Si hablamos del género, es un thriller de intriga, policíaco y de crimen. En cuanto a la sinopsis, nos sitúa en una fría noche cerrada de invierno, en mitad de una carretera despoblada, donde un furgón policial blindado es asaltado durante un traslado de presos. Alguien busca a alguien de su interior. Martín, sin embargo, el policía conductor de este furgón, consigue atrincherarse dentro del cubículo blindado con los reclusos. Obligado a entenderse con los que son sus enemigos naturales, Martín tratará de sobrevivir y cumplir con su deber en una larga noche de pesadilla en el que se pondrán a prueba incluso sus principios. Una película que te tendrá intrigado y con unos nervios hasta arriba hasta el final de la película. Así que bueno, este ha sido el vídeo de hoy, hasta aquí ha llegado este top que esperamos que os haya gustado y sobre todo os haya servido
y si de verdad queréis más, hacérnoslo saber en los comentarios, ya que si vemos que este género funciona bien, seguiremos subiendo tops de Disney o de Amazon, ya sea españolas como si os gustarían de otros países. Así que nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!